Compañeros y amigos, muy buenos días. Hoy es 9 de abril de 2022 y estamos en una mesa grillera más con un problema técnico porque el adminículo que conecta este alambraje con el celular, pues de repente ya no apareció. Y entonces yo espero que sin el micrófono pueda escucharse de manera más o menos clara, pues la voz de quienes vamos a participar en esta mesa, ¿sí? Déjenme decirles que este día me acompañan. Quiero que se presenten para que me digan, aprovechar que me digan si los escuchan bien. Preséntate, por favor. Preséntate, sí, estás en la pantalla. Gilberto Reyes Barrera, maestro universitario de hace más de 45 años, asesores, ABA consultores y digamos el seguidor de la 4T y de López Obrador. Ok, díganme por favor, compañeros, si escucharon bien a Gilberto. Preséntate, por favor. No se oye. Ya valí. Sí, es que no, lo que pasa es que Gilberto estaba comiendo aparte, entonces está más complicado. Ernesto Cerda, ciudadano Ilustre. contradictorio y contrapoder, no me parece No nos bien. escuchamos bien, me dice Luis Arriola, Es que está muy lejos. tampoco. Sí, es que el micrófono está para el otro lado. Y acá, Es que necesitas ponerlo al revés, porque el micrófono está de este lado. Muy buenos días, soy el licenciado Jorge Salazar, estando aquí en la mesa con los invitados de Mesa Grillera, gracias al doctor Borrego. Vamos a platicar unos momentos de 2 o 3 temas de interés que les puedan resultar atractivos a todos. sí. A ver, compañeros, entonces me imagino que como ocurría antes, a mí sí me pueden escuchar porque tengo el micrófono un poco más al frente, pero a mis compañeros no, ¿verdad? Me pueden informar. Miren, la verdad, si no nos escuchan, no tiene caso que sigamos con este ejercicio. Yo voy a hacer lo posible por ir a comprar ese aparatito y entonces reconectarme aquí a más tardar en 30 minutos, ¿sí? Sé que vamos a perder pues, la oportunidad de escuchar al licenciado Jorge Salazar y es una pena porque pues él es un experto en temas electorales y el tema de la pues, consulta de revocación de mandato de mañana era importante. Me están diciendo al licenciado Jorge Salazar, sí lo escuchamos bien. Ok. Sí, porque lo Se lo pones de frente a él. No, yo lo puse también de frente. Sí, pero lo pusiste cerca. Eso Más es lo cerca. que- Ok, entonces vamos a continuar. aquí ¿sí? o algo. Vamos a continuar. Y qué bueno que Marujita nos está viendo desde Madrid. Vamos a triangular, vamos a irnos de aquí a Madrid, ¿sí? Bueno, o a Jaén, España. Y luego de Jaén, España, por favor, te vas hasta la colonia Colinas de San Jerónimo, ¿sí? Y le pides, por favor, a tu hermana que mande a alguno de los pelafustanes que están por ahí todavía durmiendo, a que me compren ese equipito, ¿sí? Ahí en la Apple y que me lo traigan, ¿sí? Para ver si de perdido llegamos pues en la última parte con el micrófono, ¿sí? Supongo que a mí sí me escuchan bien. ¿Okay? Pero bueno, entonces compañeros, vamos a empezar, ¿sí? Y vamos a procurar hablar un poquito más fuerte. Pero bueno, miren, los temas de esta semana, los que vamos a comentar hoy, ¿sí? Con mucha incomodidad, porque ahora hasta los sonidos de las mesas vecinas nos van a afectar, pero evidentemente el tema de mañana, pues el tema de la consulta es un tema de gran interés. Luego el tema de la reforma o contrarreforma eléctrica es un tema también muy importante. Y el tema de la relación que estamos teniendo con los Estados Unidos, que cada vez se torna más problemática, es otro tema, ¿sí?
Ernesto quiere hablar de inseguridad, no sé qué problema tiene, no sé si alguna situación muy personal, muy impulsa, seguramente va a meter aquí el tema también de inseguridad. Pero bueno, empezamos, compañeros, señalando que el tema de la revocación de mandato es un tema que pues, ha llamado la atención de mucha gente durante los últimos meses, y ya finalmente mañana los mexicanos están siendo convocados para que emitan su opinión en relación a si desean que el presidente ya no siga como tal o no. Claro, en la pregunta que se hizo, a final de cuentas, un poco la gente decide si quiere que se vaya o quiere que se quede. En dos palabrejas, pues, son revocación o ratificación. Pero el punto, pues, aquí es que esta es una consulta que se hace a petición no de las personas que le han perdido la confianza al presidente, sino de las personas que tienen una desbordada confianza en el presidente. Pues ahí tenemos un gran contrasentido. Segundo, se van a gastar 1.600 millones de pesos, que eso, pues, en la situación problemática que tenemos puede utilizarse para muchas otras cosas. Y bueno, finalmente, pues, lo que tenemos es una situación así. Quiero preguntarle a mis compañeros quién desea empezar con estos temas. 76 ¿qué es mejor ellos? 03. Porque no alcancé a escuchar la introducción. Bueno, están intercambiándose sus teléfonos aquí mis compañeros, entonces vamos a déjenme seguir hablando. Como dicen en la televisión, no se extiende. ¿Sí? El otro tema, pues, que vamos a ver es el de la reforma eléctrica, y finalmente vamos a entrar al otro asunto de la relación con Estados Unidos. En el primer tema, compañeros, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Quién empieza? ¿De la revocación? Sí. Pues, si quieres yo, como ustedes... A ver, estoy en cuadro, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Un gusto estar acompañando aquí a los amigos de Mesa Grillera. Platicábamos hace rato del tema de la revocación. Yo les he no solo dicho que yo firmé la convocatoria, personalmente, la convocatoria para la consulta de la revocación de mandato. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que se vaya a llevar a cabo. Entiendo toda la serie de implicaciones que tiene para muchas gentes, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista realmente práctico, ¿no? ¿Sirve o no sirve? ¿Es o no es? Yo les he estado insistiendo a muchos de mis amigos que, bueno, pues hay que ir, no podemos perder esta oportunidad por 90-10 o 90-5 o 100-0, porque creo que la percepción del ciudadano mexicano, del elector mexicano, del votante mexicano a nivel latinoamericano y a nivel internacional, pues va a ser terrible, ¿no? O sea, habiéndonos dado una oportunidad de participar socialmente en una consulta de esta naturaleza, desecharla y no ir nadie, creo que sigue siendo un error. He insistido también en que la pregunta dual, como quedó incluso en la boleta, pues es una pregunta inconstitucional, que pasó por un solo, o sea, se perdió por un solo voto. Debió de haber quedado la sola pregunta de la revocación. Necesitamos recordar que no hay ratificación por incremento de confianza en la Constitución, ni en ninguna ley, ni en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Solo hay revocación de mandato. Entonces, ¿tampoco pues, bueno, hay ratificación por enamoramiento alocado? Sí, esa las hay en distintos escenarios, de la vida, ¿no? Pero no en la de mañana. No en la de mañana. Creo que
Ese es un tema. Pero bueno, vamos a seguir, si quieres, con otros comentarios. Yo creo que hay que ir a votar mañana. Creo que es importante. En mi caso, yo he impulsado la revocación porque creo que la revocación hay que salir a revocar. La intención de salir a ratificar, pues es una intención que no está prevista o sea, sigue no estando prevista en la ley. Quedó en esa pregunta, pues por un voto del ministro Saldívar, que bueno, pues así quedaron las cosas, ¿no? Pero creo que es una oportunidad que no debemos de perder. Hay otra serie de factores que se pueden citar y necesitamos acordarnos también que estamos hablando de una obligación constitucional que desde luego cuyo incumplimiento no es sancionado, estoy de acuerdo, pero es una obligación de la Constitución en ese artículo 36, fracción tercera, ¿no? Es cierto, Jorge, pero tenemos un presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y todos los días viola la Constitución. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Sí, o sea, yo creo que podemos hacer en México lo que nos dé la gana, en atención a lo que nos dé la gana, porque es el ejemplo que nos ha dado el señor presidente. ¿No piensas eso? Ciertamente lo veo y de hecho lo critico bastante, pero creo que son dos novelas distintas, ¿no? Creo que son dos novelas distintas, cada novela tiene sus actores y cada novela tiene su director y cada novela tiene su productor. Yo creo que el hecho de que todos los partidos prácticamente en forma unánime hayan votado por la Ley Federal de Revocación de Mandato y hayan establecido su articulado, que por cierto sigue siendo un articulado defectuoso porque no trae un proceso sancionador, por ejemplo, la Ley Federal de Revocación de Mandato, o sea, quedó realmente la ley pues media mal hecha, pero eso ya, bueno, pues para futuras legislaciones o para futuros legisladores, pues a lo mejor la reforman, o a lo mejor un día de estos y la borran del mapa, ¿no? O sea, creo que la ley en efecto es desde el punto de vista de técnica legislativa en derecho parlamentario, creo que todavía sigue siendo un documento muy pobre, muy mejorable. Pero mañana hay que ir, yo estaré por ahí. Incluso, de hecho, debo mencionar que mi esposa va a estar en una casilla, echándole un ojo. Ella, como no representando a ningún partido ni nada, desde luego, pero va a estar ahí. Observadora electoral. Pues no, va a estar como secretaria suplente o algo así, pero apoyando al INE, desde luego. No por ningún partido ni mucho menos, pero sí es vaya, hay un convencimiento de que se debe hacer algún trabajo, ¿no? Muy bien. Gracias. Ernesto Cerda, ¿piensas ir a la consulta revocatoria? Bueno, primero que todo decirles que hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, y desde el punto de vista político de los intereses del pueblo. Y me queda claro que quienes vayan, y voy a publicar en mis redes el documento de por qué consideramos que es, como decía un presidente de Uruguay, hay tontos o bobos útiles, y creo que la gente... Eso lo decía desde Lenin, ¿no? Sí, pero los tontos útiles lo decía Lenin, pero este presidente de Uruguay habla de bobos útiles. Y yo creo que es más, es bobería. El primero que hay que definir es que un país en transición autocrático tiene la característica de, para poder hacer su fiesta, necesita que la gente vaya a la fiesta. El peor asunto que puede suceder en una fiesta es que te dejen sin ir. Nosotros decimos fiesta con o sin invitados. Y decíamos que en los regímenes autocráticos se pone especial énfasis en el manejo, en la participación de la gente en las famosas consultas o en las famosas elecciones que hacen. Y esto viene necesario, y eso es lo que le sugerimos a la gente de Morena, es que haga una supermovilización de masas para poder lograr eso. Si la fiesta
no tiene invitados, pues pierde todo el sentido del que ustedes tienen. El hecho de ir o no ir, pues es totalmente intrascendente desde el punto de vista jurídico, porque no tiene posibilidades de llegar a buen fin. Primero, si saliera el 40%, en segundo lugar, pues habría que ver si tiene la mayoría dentro de ese 40%. Pero yo voy de lo que se llama errores de origen. Perdón, la revocación debía de ser pedida por la gente que está en contra del gobierno. Y quien hizo la petición fue el mismo Ejecutivo y las gentes que lo quieren. Entonces es nulo de pleno derecho desde el inicio, pues se rompe el principio fundamental de la revocación. Y si los juristas quieren verla de ese lado, pues fíjese también. Y luego el cambio de la pregunta, pues también invita a un contrahecho jurídico quienes busquen por ese lado. Por el lado político saben que la mejor manera es la ausencia y el silencio. Les duele más a las dictaduras que el manejo activo de si vas a votar. Entonces, desde lo que es, en el caso de España, lo que es Portugal, también y parte de los países de Asia y de África, tenían que hacer este tipo de movilizaciones con promedios del 90% para justificar a los países el régimen que les regía. Entonces, para nosotros es totalmente una bobería ir a votar por algo que no va a suceder, porque de entrada está nulo de pleno derecho de su origen. Ahora, si la gente quiere ir, ahí sí estoy de acuerdo, la gente puede ir a manifestarse, porque es parte de las pocas libertades que todavía quedan en este país, y creo que están en su derecho de ir o no ir, y yo hago uso del derecho de no ir con base a una serie de consideraciones jurídicas, políticas y de todo sociales. Hasta ahí. Muy bien. Un segundito, antes de que se me pase, discúlpenme. Hace poco Jorge dijo que el problema que eran novelas diferentes, con guiones diferentes, nada más que los actores son los mismos, Jorge, y con una desventaja: el público es el mismo. Cuidado, porque estás perdiéndote lo principal por lo accesorio. Tú te vas a lo accesorio, que son los guiones, los artistas, el trama, pero resulta que lo principal es que el público es el mismo. Eso más quería aclarar. Muy bien. A ver, sí, voy contigo, Gilberto. Déjenme saludar pues a quienes amablemente se han conectado, ¿sí? Y para ello me voy a poner los lentes, ¿sí? A ver, Ricardo Martínez, Luisa Riojas desde España, me decía pues al principio que no se oía. Berta Navarrete, no los escuchamos bien, me dicen. Licenciado Jorge Salazar, si lo escuchan, tiene una voz acá de barítono. José Guerrero Reséndiz también nos está viendo, le mandamos un abrazo. Alfonso Mojarro, buen día a todos. Pregunta Alfonso Mojarro si Jorge Salazar es abogado. Yo le contesto a Alfonso Mojarro, que es un jurista importante del altiplano. Le digo que sí, que es abogado. Óscar Martínez, excelso barítono, amigo mío, así que me enorgullece. Con su amistad también nos está viendo, ¿sí? El mundo artístico, el mundo del arte, el mundo del bel canto, compañeros, se asoma a la grilla política. Te mando un abrazo, mi querido Óscar. Alma R. del Río nos está viendo y dice Alfonso Mojarro: suscribo lo comentado por don Ernesto en lo jurídico. O sea, ¿ya le gustaste uno, Ernesto? No soy abogado. No es abogado, es un contador así medio, ¿cómo podríamos decir? Medio judiciado. Sí, es abogado, pero es secretario. Este es un contador litigioso. Es un contador litigioso, dice Jorge. Sí. Sí, déjenme decirles que él tiene una cierta propensión por las demandas, ¿sí? Y por eso alguna gente no quiere venir a la mesa grillera, porque piensa que podría ser víctima de una demanda de Ernesto. Y entonces lo hicimos firmar desde hace algunos años, aquí a mi querido Serra, Ernesto Serra, un convenio, ¿sí? Un acuerdo de caballeros. Nadie que venga a la mesa grillera
podrá ser demandado por el licenciado contador licenciado. Con un elemento en los 3 días siguientes hábiles. Quiere incumplir el acuerdo. Pero miren, la verdad es que el único que no ha faltado nunca una mesa grillera en los casi 6 años que llevamos es Ernesto. ¿Sí? O sea, para él la mesa grillera es muy importante. Yo creo que sí va a honrar el compromiso. Bueno, vamos a escuchar sobre este tema a nuestro querido amigo Reyes Gilberto. Y bueno, escuchemos la postura. Tú tampoco vas a ir a votar, me imagino, en protesta. O si vas a ir. O si vas a ir a votar. A ver. Bueno, primero, dos comentarios de nuestro amigo Ernesto Cerda. Uno de ellos es, me gustaría que luego tuviéramos una mesa grillera especial para lo que acaba de comentar nuestro amigo, de que las pocas libertades que quedan, yo pienso que habría que analizarlo para definir bien a cuáles son las pocas libertades que se refieren. Yo creo que sí hay una buena cantidad de libertades actualmente en el gobierno, no sé si más o menos que en gobiernos anteriores, La libertad de expresión. pero sí las hay. La libertad Bien. de expresión. Lo otro, me da mucho gusto de la contribución de nuestro amigo Ernesto Cerda, porque fue una exposición muy acertada, muy técnica desde el punto de vista político y estratégico, también desde el punto de vista jurídico. Entonces, por lo tanto, estoy de acuerdo con él, si se hace un análisis de esa manera, tan profundo, tan acotado, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que... No le dé gas a la coca, por favor, sí, proceda con su tema. Pero yo creo que la revocación de mandato es una ley que fue aprobada, y como lo acaban de comentar, en forma casi unánime por los partidos políticos y los diputados y senadores de nuestro Congreso, pues fueron electos por la población, por el pueblo de México. Por lo tanto, tienen toda la autorización para poder emitir ese tipo de leyes, y que bueno, sería bueno darle seguimiento a esa revocación de mandato, principalmente porque va a sentar un precedente en caso de que se llegue al 40% de participación de la población. Va a sentar un precedente para que en los próximos gobiernos de nuestro país, gobiernos federales, pues al presidente se le pueda a los 3 años hacer un análisis y poder, pedirle que se retire, ¿verdad? Que no ha conseguido lo Gilberto, Gilberto, hay quienes piensan que esta ley es preparando el terreno para el futuro, ¿sí? Porque piensan, si por alguna razón la oposición gana, entonces López Obrador va a estar chingue con la revocación, ¿sí? Una vez que él esté allá en su rancho, ¿sí? ¿Crees tú que sea ese precedente que están buscando, de la manera de tener garantizado una manera de estar chingando un gobierno constituido? Pues eso no lo podemos asegurar, pero tampoco descartar. Lo que sí es cierto es que sienta un precedente muy valioso para nuestra vida política presente y a futuro. Por lo tanto, dejemos que nuestro pueblo acuda a votar con su voto libre y soberano, ¿verdad? Que acuda a votar para ver si mantiene la aceptación de la población nuestro presidente. Entonces, y por otro lado, pues cumple uno con ese derecho constitucional de ir a ejercer nuestro voto libre, ¿verdad? Entonces yo creo que sí conviene ir a votar. Además de ir a votar, si se tiene una buena cantidad de porcentaje de apoyo a nuestro presidente, eso le da mayor fortaleza al gobierno federal y le da mayor margen de maniobra para influir en el ámbito internacional, pero además para ser respetado por el resto de los países, que vean que tenemos un presidente sólido y apoyado por nuestro pueblo. Eso es lo que yo pienso. Ojalá y podamos ir a votar todos y manifestar nuestra voluntad. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, compañeros, ha llegado ataviado de verde primaveral. Se lo va a comer un burro, compañero. Un representante genuino de la 4T, ¿sí? Okay. ¿Te quieres presentar para que la gente sepa de quién eres?
Soy Pedro Noriega, soy parte de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo como enlace con las cámaras empresariales. Muy bien. Ahí estamos a la orden. Muy bien, compañero. Estamos hablando del asunto de la revocación. ¿Usted va a ir mañana a votar porque el presidente ya se vaya a la chingada o qué va a hacer mañana? Bueno, pues el voto también es secreto. Oh. Yo en lo personal no le veo el beneficio de la votación, pero Sí. no le veo el beneficio directo. Pero bueno, pues es un mandato del señor presidente, pues hay que cumplir con las obligaciones. Oye, qué interesante, compañero. Yo quiero destacar la independencia de juicio, de criterio aquí de nuestro amigo Pedro Noriega, por lo que acaba de decir. Sí, o sea, nos dice, yo no le doy casos a esta revocación, a esta elección, pero siendo de Morena, o bueno, de la 4T por lo menos, porque es del PT, pues es interesante, pues. Quizá es algo que asoma, pues, una posible fisura en el futuro entre el grupo en el poder. Bueno, no, bien. No tienes que comentar al respecto, pero no te quiero meter en problemas. No hay ningún problema. Eso es lo que pide el presidente. El presidente dice que qué horas son y que les contestaban que qué horas querían que fueran. Ahora ya no quiere eso. Entonces hay cosas que estamos de acuerdo y hay otras cosas que no estamos de acuerdo. Pero bueno, pues estamos jugando esa alianza entre los dos partidos y pues se respetan las decisiones que toman pues los líderes. Hay que acatarlas. Excelente. Bueno, sobre el tema compañeros, de la revocación, ¿hay alguien que quiera agregar alguna cosa o pasamos ya directamente al siguiente tema? Al otro tema. Bueno, miren, el otro tema es el tema de la reforma eléctrica. ¿Sí? El día de antier hubo mucha expectativa por saber si en la Suprema Corte de Justicia se iba a declarar la inconstitucionalidad de la reforma o la contrarreforma que hizo el presidente López Obrador o pues, los seguidores del presidente. El resultado de ayer fue un resultado extraño porque no se establece la inconstitucionalidad, pero tampoco la constitucionalidad, ¿sí? Y a veces se piensa que dos cosas pues son una la negación de la otra, y que al no declararse la inconstitucionalidad, entonces queda asentada la constitucionalidad. Esto es un juego así de trabalenguas. Pero más o menos para quedar claro, ¿sí? Si un joven acude al altar pues, para casarse y le preguntan, ¿usted acepta por esposa a la señorita Claudia Gutiérrez? Y él dice, sí acepto, bueno, él acepta, sí. Pero si él dice, no la puedo rechazar, pues sí, de algún modo también es aceptar, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Y entonces, bueno, es un poco como en el tema que teníamos, pues, de esto. Fíjense que estamos aquí en el Antonio, si nos habían hecho el compromiso de bajarle al volumen, pero algún mesero, alguien de acá les gusta mucho la música, sí, y piensa que estamos en una disco, entonces suben siempre el volumen. Pero bueno, yo espero que ya le bajen. Entonces, bueno, tenemos esa situación porque, según han comentado, yo quisiera mejor pasarle la voz al licenciado Jorge Salazar, el hecho de que se haya llegado a este acuerdo abre la puerta para una serie de amparos en lo individual. Y bueno, sobre este tema yo quisiera que él les comentara. Adelante, Jorge. Gracias, Salvador. A ver, yo incluso quisiera ser breve. Pues me tocó ver enteramente la sesión del Pleno antier.
complicada desde el punto de vista técnico. Hay ministros dentro del Pleno, como el ministro Lainez, por ejemplo, que pues, tiene una expertise interesante en la cuestión eléctrica, porque bueno, él viene de tribunales de orden administrativo, y bueno, pero digo, sin embargo, los demás ministros, todos, bueno, con asesores, muchos de los cuales vinieron de empresas externas a CFE, otros pues, que quizá trabajaron para CFE, pero todos en general se asesoraron intensamente para poder emitir su criterio antier, votando algunos por la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la ponencia de la ministra Ortiz, y otros por declararlas incluso inválidas, ¿no? Pero bueno, en ninguno de los casos se lograron los ocho votos requeridos para declarar inconstitucional, ya sea la porción normativa o pues un tramo importante de las reformas que se le hicieron a la ley. Y a final de cuentas, con el voto pues quizás sorpresivo del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pues quedó en nada, o sea, no pudo declararse la inconstitucionalidad de ninguno de los artículos, tampoco pudo avanzar pues más allá el tema en ninguna de las 4 cuestiones que había planteado originalmente la ponencia de la ministra Ortiz. Y bueno, pues se quedó a la mitad del agua el tema. Eso no implica que los más de 2,000 amparos por ahí que están actualmente presentados ante diversos juzgados de distrito en la República se vayan a suspender o se vayan a perder dentro del litigio. Hay un sinnúmero de suspensiones definitivas ya concedidas, esto es, a empresas en lo particular. Recordemos que el juicio de amparo tiene efectos que van de lo general a lo particular nada más, y benefician pues aquel quejoso que haya promovido el amparo. Entonces, pues fue un tanto desafortunada realmente la sesión del Pleno. Hubo desorden ahí, ¿no? ¿Cuántos amparos tendrían que concederse para fincar jurisprudencia en este caso? Realmente depende, porque si se va a hacer, o sea, si es una resolución del Pleno de la Corte, aún siendo un solo caso o tomando por razones de interés nacional 8, 10, 15, 25 o 400 casos, va a ser una sola jurisprudencia la que resuelva. En todos los casos lo que la sienta. Sí, siempre y cuando vaya a dar al Pleno, ¿verdad? Siempre y cuando vaya a dar al Pleno o fuera una controversia constitucional entre tribunales colegiados. Pero te digo, son distintos escenarios, y con las reformas a la ley de amparo, con las reformas recientes, pues más todavía, ¿no? Porque se permite la creación de jurisprudencia por esa ruta. Entonces, creo que será interesante lo que siga en ese rubro en la Corte. No va a haber los 8 votos necesarios quizá en lo que resta del sexenio para tumbar partes importantes o fracciones normativas de leyes por parte de los ministros, porque no hay los 8 votos necesarios. Jorge, te quiero preguntar una cosa, o sea, que me hagas un juicio de valor. Gustavo Madero ha dicho que el presidente en este recurso ha encontrado la manera de salirse, de brincar la Constitución. Hay una ley, él declara otra,
se cuestiona su constitucionalidad, pero en la Corte no le dan y esa ley sigue vigente. Entonces, de ese modo se está generando una situación, según Gustavo Madero, que le permite al presidente violar la Constitución. Curiosamente, utilizando un esquema pues jurídico. ¿Te parece sensata esa idea de Gustavo Madero? Bueno, no he visto o no he escuchado realmente el planteamiento de Gustavo en ese sentido, pero ciertamente, bueno, el presidente, y no solo el presidente, del secretario de Gobernación para abajo, pues hemos sido testigos de un desacato, de un desapego, no solo a la Constitución, sino a las leyes generales que de ella emanan y pues a una serie de principios jurídicos y incluso de legislación a nivel de tratados internacionales que se ha desatendido. Realmente no hay mucho interés del Ejecutivo en esos temas. A ver, ya que estamos en esto, una pregunta para todos. ¿Ustedes creen que esta violación consistente, constante del presidente, de sus funcionarios, de sus seguidores, particularmente los que tienen puestos de representación, como los gobernadores, no representa un golpe de Estado, un autogolpe de Estado? O sea, en la medida en que tú no te estás sujetando a la ley, la estás violando y lo haces de manera ostensible, descarada, así, grotesca, ¿no estamos ante un golpe de Estado? Pregunta. Yo quisiera darle la palabra al contador Cerda. Creo que es un tema importante. Adelante. Sí. Bueno, a ver, yo creo que la mayoría de los opinólogos estadísticos y generadores de análisis de la opinión pública llegaron tarde a la realidad. Así de simple. A ver, el miércoles próximo sale un estudio que ya nos dieron oportunidad de que parte de ese estudio fuera público. Las gentes que lo pagaron, que lo prohijaron. Y decimos lo siguiente, el golpe de Estado ya lo dieron. Me parece que son insulsos y totalmente superfluos los comentarios. A ver, ¿cuáles son las características de un golpe de Estado? Pues simplemente 3 básicas. El ejército tenga participación directa en la administración pública. Y yo les pregunto, ¿quién tiene ahorita las aduanas? Los aeropuertos y los puertos. El ejército. ¿Quién está construyendo los 3 grandes proyectos u obras del gobierno? El ejército. Bien. ¿Quién está administrando la seguridad? El ejército. Y la propuesta de que la Guardia Nacional dependa del ejército, pues es del ejército. Bien. Ya por un lado, perdónenme, pero ya se las dejaron ir y doblada, como dijo un cuate. Como dijo Taibo. La segunda, el problema del legislativo. Tiene mayoría, de tal suerte que aprueban tontera y media o todo lo que diga. Y yo quiero recordar, para que vean hasta dónde, es mayoría simple, pero al final con eso tienen para modificar muchas cosas. En el esquema que acabamos de comentar. Sí, así. Entonces, a ver, ellos saben que no tienen las 2/3 partes o la mayoría calificada para cambiar la Constitución, pero ni falta les hace porque la están violentando todos los días de facto. Entonces, perdónenme y sin insulto y totalmente fuera de lugar decir, vamos a modificar la Constitución. ¿Para qué? Si la están en los hechos y en los actos, están violentándola. Punto. Pues por el lado legislativo está. Y el que les faltaba, y es la que les daba cohesión final para nosotros le vamos a llamar de una manera novísima al golpe de Estado, que ya no va a ser así, porque todas las cosas evolucionan. Y antes la gente pensaba, el golpe de Estado es que los militares llegan a través de una junta de gobierno. No, ya llegaron y ya están.
Así es. Entonces, esa nueva forma de llegar al poder les define. ¿Y cuál era la que les faltaba? Les faltaba el área jurídica. A ver, yo les decía, el año pasado ya tienen 4 ministros en la Corte. Entonces, a ver, los que son muy juristas y les encanta enredarse en cuestiones jurídicas, en el fárrago o en lo que nosotros llamamos las famosas chicanas jurídicas, pues ya tienen para frenar cualquier momento. O sea, los 4 votos esos son suficientes para frenar cualquier situación. Y quiero recordarles que el próximo año se van otros ministros que van a ser cambiados. Entonces, calculamos que para aquí a fin del sexenio ya haya un número de votos suficientes en la Suprema Corte para tomar cualquier decisión. No creo que les alcance lo de los 8, pero por ahí van. Y quiero recordarles de historia cuántos presidentes de la República quitaron a todos los ministros de la Suprema Corte. Pónganse a estudiar para que vean. Ese es un golpe de Estado diferente, porque entiendan que las cosas nunca permanecen igual. El cambio es suficiente. Entonces, perdónenme, pero ¿Podríamos decir que estamos ante un golpe de Estado democrático? No, el golpe democrático ya se dio, el golpe ya está. Estamos viviendo una autoridad autocrática llegada de manera democrática al poder. ¿Cómo llegan todos? A ver, hace unos minutos estuvo un célebre personaje de la política nacional aquí con nosotros, sí, pero no venía con nosotros, venía con otras personas y ya se fue con aquellas. Pero aquí algo que nos comentó muy interesantemente es que creo que son 23 puntos, son 23 recomendaciones del Pacto de Sao Paulo en este esquema pues de socialismo moderno, sí, que tiene como base fundamental utilizar el esquema democrático, sí, la democracia burguesa, pues como respectivamente algunos de ellos le dicen, y utilizar esa vía para llegar al poder, y una vez alcanzado el poder, establecer una condición como la que estamos viviendo ahora. Según lo que comentan, de los 20 y tantos, 22, 23 puntos, no sé cuántos, ya López Obrador ha logrado obtener todos, excepto 2. Y los 2 que faltan son tener control de las autoridades electorales, que los INE ya lo traen en favor, ¿sí? Y segundo, establecer la reelección. Establecerse entonces pues ya en una condición pues no sé si de blanda, dictadura o dicta la chingada, pero una situación que tiene que ver con el autoritarismo, con la voluntad de una sola persona, para que en este caso es López Obrador. El problema no está que con respecto a este tema, compañeros, ¿tienen algo que decir la gente que viene y nos enorgullece que vengan aquí representantes de la 4T? Hemos convocado siempre a los chairos que vengan, pero vienen chairos muy racionales, ¿sí? Necesitamos chairos así más alebrestados, que sean un desmadre. Tuvimos aquí un chairo muy famoso, ¿verdad? Benjamín Castro. Que una y otra vez nos acusaba de ser anti-AMLOS y luego hubo una ocasión en que sí llegó ya a un extremo cuando dijo que ver las mañaneras, sí, que ya es una ventaja que no te resulten meningitis después de ver unas 2 o 3, pero él afirmaba que ver las mañaneras era equivalente a cursar un doctorado. Sí, así la pinche sapiencia que sostiene las mañaneras, según él. Ahí fue cuando dijimos, este cabrón ya lo perdimos, ¿sí? Y bueno, ya no ha venido. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo muy afectuoso. Te lo creo, bravo. Y lo convocamos porque quisiéramos verificar si ya se está aliviando o si sigue peor, que está muy cabrón que siga peor. Sí, pero bueno. Entonces, vamos a escuchar a Gilberto. ¿Tienes alguna opinión sobre este, Gilberto? ¿Contraria o adversa? ¿Crees que estamos en una dictadura o no? Es sobre la aprobación de los 4 ministros. Sí. A ver, arrímate, Gilberto, por favor. Si quieres yo te la arrimo, Gilberto, estoy más cerca. Tú solito. Bueno, en realidad sí, México está transitando por un proceso muy interesante, muy peculiar, y que nuestro presidente, a través de su visión,
su sensibilidad, su nacionalismo, su patriotismo, su ética, ha sabido aprovechar ese apoyo que recibió, dado la desilusión de más de 30 años de neoliberalismo. Aprovechó ese disgusto que prevalecía en la sociedad, esa corrupción tan rampante que había en todo el país, ese saqueo que sufrió nuestro país, nuestras instituciones y sobre todo nuestros organismos del sector eléctrico, ¿verdad?, y energético, como es Pemex y la CFE. Entonces, debido a eso, nuestro presidente ha adquirido un apoyo muy importante de la población, sea cual sea la razón de haber logrado esto, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta este aspecto. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es aprovechar ese apoyo que tiene del pueblo. Y si bien es cierto que es autoritario y que es arbitrario en algunos momentos, en algunas decisiones, pues sí lo es, pero también hay que tomar en cuenta que está inmerso bajo una gran presión nacional e internacional de intereses políticos y económicos que lo han llevado a tener que apoyarse en decisiones arbitrarias, porque de otra manera... Por el bien de la nación. Exactamente, por el bien de la nación y de las instituciones. Entonces, lo único que está haciendo es aprovechando los recovecos de la ley y de la Constitución para sacar adelante los proyectos, los objetivos que tiene en su sexenio. Y yo creo que no se podrá negar que están siendo logrados objetivos y metas muy importantes en beneficio de la población principalmente, en beneficio de las instituciones. Que algunas instituciones estén lideradas por personas corruptas como es el INE. El INE es una buena institución, lo que no está bien son los consejeros que están tratando de aprovechar el poder que les da su puesto, su posición en la institución para hacer y deshacer, apoyándose en su fuero, apoyándose en el poder que tienen, que se les dio. Pero ya no son árbitros, son participantes de la política en un sector preponderante. Entonces, simplemente nuestro presidente y los principales funcionarios están aprovechando esta situación para sacar adelante las metas y los proyectos que se tienen en mente, ¿verdad? Esperamos que la revocación sea un apoyo más a nuestro presidente y que la historia sea quien juzgue de manera más objetiva y más precisa. Muchas gracias. Muy bien, compañero. O sea, en breve síntesis, es un honor estar con Obrador. Sí. Para mí en lo particular, absolutamente cierto. Sí. Para mí sí. Por supuesto. Me permite nomás que hacer una pequeña aclaración con respecto. Adelante. Hacer una síntesis de lo que dice el compañero Reyes. Quiero decirle que yo aprecio mucho al compañero maestro. 45 años en la universidad es un aguante. 50. 50. Completo en este año nos van a dar un homenaje de la Universidad de Nueva York. Qué bueno, es toda una campaña a favor de la educación que vale la pena. No todos los que dimos clase en la universidad nos quedamos tanto tiempo, porque hay que tener una visión con la que tiene el maestro. Pero yo quisiera sintetizar todo lo que acaba de decir en algo que decían los viejos ideólogos priistas. En una ocasión, el presidente Díaz Ordaz hizo una declaración en relación a una propuesta que había hecho. Y entonces le dice el reportero a de la Vega Domínguez, dijo, oiga, dice el presidente, haciendo la comparación, que los cocodrilos vuelan. Dijo, no, eso es una tontería. Dijo, es que lo dijo el presidente hoy en la mañana. Bueno, vuelan pero bajito, así, así dice. Sí, es medio gacho, pero poquito. ¿Algún comentario, Pedro? No, yo. No, ok. Pues compañeros, parece ser que este tema ya quedó listo. Y yo quisiera entonces, si no tienen alguna otra opinión mis compañeros, entrar al tercer tema, que es la relación, que está relacionado con el tema de la reforma eléctrica, la relación que tenemos con los Estados Unidos. Yo no recuerdo en los años que tengo de ser observador político, que son más de 50 ya, haber observado unas fricciones tan públicas, quizá no
porque no lo vimos, no lo supimos, quizá hubo momentos donde hubiera habido fricciones más fuertes, pero no fueron a la luz pública y ahora sí se está dando ese fenómeno. Tenemos pues que John Kerry, que tiene una condición equivalente a vicepresidente, ha venido pues con la idea del tema ambiental a presionar en realidad en la reforma eléctrica, porque tiene mucho que ver con la cuestión del ambiente, dado que pues lo que tenemos aquí, por ejemplo, son refinerías como la de Cadereyta, que usa combustóleo, y pues nos tizna la madre, pues, y la cara y todo aquí en Monterrey. El asunto pues es que esta reforma tiene ese tipo de cosas, pero por supuesto que es finalmente la protección de las inversiones que tienen las compañías gringas lo que es el tema central de los Estados Unidos. El presidente ha reaccionado de manera pues no muy diplomática, por no decir que muy ruda, llamando a los diputados, a los senadores de Estados Unidos, por lo menos a 4 de ellos, mentirosos, y lo ha hecho en 2 ocasiones. Para los gringos eso es algo muy grave, ¿sí? Ellos tienen una cierta obsesión por la verdad, aunque como decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad, dicen la verdad pero no dicen la verdad verdadera, o sea, un poco como que a los gringos les gusta hacerse pendejos también, ¿sí? Pero el punto aquí es que no deja de ser para ellos una ofensa. Entonces, la situación aquí es que estamos viendo una situación que está escalando cada vez más y que las advertencias de Ken Salazar son muy claras, ¿sí? Vamos a ir a tribunales y muy probablemente vayamos a tribunales internacionales donde ya, salvo la mejor opinión que tenga aquí mi amigo Jorge, yo creo que en términos jurídicos se puede anticipar que nos van a partir la madre, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que tenemos una situación muy complicada y una de las cuestiones que a mí me llama la atención o que me interesan mucho, es saber cuáles son las motivaciones de López Obrador. ¿Por qué alguien quiere avanzar a un punto en el que le van a partir su madre? Y yo la única explicación que he encontrado es que es la única opción, la única posibilidad que ya le queda al presidente de ser héroe. En defensa de la patria, pues hasta los que no estamos con él, pues no tendríamos más opción que apoyarlo. Si por eso los políticos cuando andan emproblemados, lo que se buscan es un extraño enemigo, ¿sí? O un conocido enemigo. El punto aquí es que el presidente iba a ser héroe y él, desde que asumió el cargo, él se asumió como héroe, a grado tal de que la Cuarta Transformación fue la idea de equipararse con Juárez, con Hidalgo, con Cárdenas, ¿sí? ¿Con quién otro? Con Francisco y Madero, ¿sí? Yo creo que los pendejones más o menos van tablas, ¿sí? Porfirio y Madero, Francisco y Madero y el presidente. Pero en términos generales, yo creo que la idea era que iba a alcanzar la heroicidad porque iba a ser una renovación moral de la sociedad. Bueno, se le decía Miguel de la Madrid, él hablaba de una renovación nacional. Pero íbamos a crecer al 4-6% anual, eso lo iba a poner en la historia como el mejor presidente. Íbamos a tener servicios médicos como Dinamarca o Canadá, eso lo iba a poner como presidente. Iba a eliminar la corrupción, no iba a haber ni tíos, ni casas grises de Houston, nada, no iba a haber nada de eso, también eso iba a hacer. Iba a pacificar el país, porque así como el hermano lobo de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, pues iba a sucumbir al conjuro de los abrazos no balazos y entonces iban a cambiar los ametralladoras por arados, entonces vamos a tener un mundo así. ¿Qué está pasando a los 3 años de gobierno? Pues que todo eso ya se chingó. ¿Sí? Por ahí no va a llegar a ser héroe. ¿Qué opción le queda de ser héroe? Bueno, pues defender a la patria. Ok, defenderla de quién si nadie te está atacando. Pues defenderla de un cabrón al que le puedo rascar los huevos, provocarlo para que venga y me parte la madre, ¿sí? Y entonces yo voy a ser héroe. Esa es la explicación ranchera que yo le doy a esto. Los pinches psiquiatras, los pinches psicólogos sociales de este país, por cobardes, no nos han regalado un perfil psiquiátrico del presidente y una explicación psiquiátrico-psicológica de las motivaciones que tiene el presidente. Tal vez lo vayan a hacer cuando el presidente ya esté fuera del poder, lo cual no va a tener más pinche mérito que para sacar una publicación y que los mantenga ahí en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí?
valen madre, compañeros. Tienen que trabajar y comprometerse con lo que está pasando en el país. Igual que valen madre los matemáticos y los estadísticos que se quedan con la pinche boca calladota cuando están viendo que el presidente está haciendo consultas a la madre tierra y a mano alzada y no dicen que eso no representa la voluntad popular desde la perspectiva de la ciencia. Pero bueno, dicho esto, yo abro la discusión con mis amigos. ¿Qué trascendencia tiene esta situación de la rispidez en la relación de México con Estados Unidos, que el presidente cada vez la lleva a niveles más altos? ¿Sí? Yo creo pues que ese arrojo que está teniendo es muy peligroso, muy temerario y no nos permite anticipar nada bueno para el país. Pero bueno, compañeros, ¿quién quiere iniciar con este tema? El licenciado Jorge, porque anda con alguna situación de tiempo limitado. Ahí me alcanzo a ver. Sí. Muy bien. Bien, a ver, pues nada más en forma breve igual. Yo creo que nunca se nos ha olvidado que dormimos en la cama con el mismo elefante. O sea, tenemos exactamente el mismo problema desde hace algunos siglos. Tan es así que, bueno, pues en algún momento perdimos, nos robaron, nos quitaron, nos arrebataron la mitad del territorio nacional. Entonces, tuvimos una guerra directamente con ellos, hemos tenido invasiones, hemos tenido puertos ocupados por ellos. Vaya, no ha sido una relación planchadita a lo largo de muchos siglos y seguimos exactamente con el mismo continuum geográfico norteamericano, en donde pues está México, está Estados Unidos y está Canadá, y pues aquí estamos, ¿no? Estamos todos pegados donde mismo. Hay lugares donde ni siquiera tiene barda o una malla o alguna protección para pasar. Es el mismo parque nacional y por ahí va y viene la gente, ¿no? Coincido con Salvador, creo que el lenguaje no diplomático que se ha estado utilizando recientemente en algunas reuniones con algunos personajes de la política americana, pues no ha sido el mejor. Creo que ha molestado fuerte, al menos en el caso de John Kerry y de su gente. Creo que el embajador Salazar está tratando de hacer pues algunas curaciones ahí con las declaraciones de ayer, de que el matrimonio es para siempre y que aquí estamos todos acostados en la misma cama. Pues sí, esa es la verdad de las cosas. Y aún así, repito, pues nos han puesto unas friegas espantosas, ¿no? Pero creo que en algún momento el presidente va a recibir pues los consejos necesarios, o va a recibir el telefonazo necesario, o va a recibir la visita necesaria para pues corregir algunos de los rumbos, porque yo lo he dicho por todos lados, no nos mandamos solos. O sea, aquí ni en Palacio Nacional, ni en el Congreso, ni en la Corte, y la Corte ha sido más evidente, ¿no? Pero pues no nos mandamos solos. Porque no. hay quienes piensan que esto pudiera derivar en una balcanización, y ya hay en redes algunas personas que hablan de México del Norte y México del Centro y México del Sur. ¿Tú crees que pudiéramos llegar a ese extremo? Bueno, yo creo que en la práctica, en los hechos, en efecto, si no quisiera yo hablar de que está balcanizado ciertamente el tema, lo entiendo, ¿no? Porque sí, no es lo mismo el sureste que el centro que el norte. Hay una fraseología que utiliza mucha raza allá en el sureste, donde están llenos de agua, que dicen, oye, pues es que es un problema Monterrey, porque pues allá no hay agua, lo único que hay es trabajo.
y les digo, bueno, pues a ver, vamos decidiendo qué es lo que nos va a servir más, ¿verdad? Si tener lleno de agua aquí o el trabajo, ¿no? Pero creo que ya hay tres Méxicos, eso no me cabe la menor duda. Ya no me cabe la menor duda, y tan es así que, bueno, pues aquí en Monterrey tenemos por un lado un aterrizaje y por otro lado la llegada a la central de autobuses y en muchas partes, pues, de ciudadanos de muchos estados de la República, ciudadanos de muchos países centroamericanos y del Caribe. Tenemos actualmente casi 5,000 ciudadanos de Haití que ya empezaron a trabajar en algunas tiendas, familias que se les están colocando ya en algunos fraccionamientos por ahí con todos sus niños. Se está empezando a ver ya en forma común a estas familias, a estas gentes, pues en Oxxos y en Super 7 y en Farmacia Guadalajara, X, ¿no? O sea, seguimos siendo un polo, pero pues el problema que tenemos en Zacatecas es distinto, el problema que tenemos en Tapachula es distinto, el problema que se tiene en Playa del Carmen, en Sinaloa, son problemas distintos que, repito, permiten pensar en la presencia de tres Méxicos distintos, y me cabe poca duda que eso existe y pues está causando también una división pues fuerte, ¿no? Hay posicionamientos sociales de distintos tipos en muchas plataformas, y una de las razones yo creo que es esa, fíjate. Una de las razones yo creo que es esa. Gracias. Muy bien. Yo traigo el tema porque, bueno, la experiencia que tenemos con los Estados Unidos, pues ya la sabemos, ¿sí? Nosotros nos metemos en broncas, nos emproblemamos, llegan los gringos, ¿sí? Nos invaden, nos parten la madre y nos roban un pedazo, ¿sí? Y entonces ahorita estoy viendo una situación muy similar a lo que ha ocurrido en el pasado, y claro, pues como que da la impresión de que llevarse a todo México, ya los gringos lo han discutido en algunas ocasiones, pues tampoco les resulta atractivo, porque pues no van a querer tener, con perdón de mis amigos del sureste, no van a querer tolerar las cosas que tenemos aquí de los dignatarios mayas y gente pues a la que todavía se le sigue pagando por una deuda histórica que pues a lo mejor fue con sus ancestros, pero no con ellos, que muchos están de huevones y no hacen nada, ¿sí? Y simplemente el régimen los apoya. En el norte, por supuesto que no pensamos así, o sea, pensamos que tenemos que partirnos la madre para poder comer, ¿sí? Y es una situación que está generalizada. Entonces sí tenemos una visión diferente. Yo veo, por otra parte, no lo había visto antes, sáquenme de mi arroz si es que estoy en medio, pero yo nunca había visto que un embajador de Estados Unidos en México viniera y se reuniera con los gobernadores del noreste, ¿sí? Que es con Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, y que vengan los apapaches y anden viendo cómo resolver el problema del agua de manera conjunta. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor ya nos están echando el ojito a nosotros, ¿verdad? A lo mejor ya están diciendo, bueno, este pedacito, hasta el río Santa Catarina. Este pedacito, pues, es el que nos interesa nada más. ¿Qué pedacito es? Un pedacito que tiene condiciones pues, más similares a las que tienen en Estados Unidos, por lo menos en el sur de Estados Unidos. Entonces, de repente pudiéramos ser un país independiente del noreste de México, y luego a lo mejor el fenómeno de Texas integrados a la Unión Americana como una estrella más, pues, ¿sí? 52. Puede ser. 53. Yo aquí tendría pues la duda, pues, que como los gringos no me dejan pasar, ¿sí? Con las Islas Salomón, ¿no? Me consideran un bad hombre, ¿sí? Por pendejos que son los investigadores gringos, debo decir, ¿sí? Porque la verdad yo no me considero un bad hombre. De hecho, le debo una cuota muy grande de agradecimiento a Estados Unidos. Claro. Ellos me formaron, me dieron 3 posgrados, bueno, yo soy lo que soy por los gringos, ¿sí? Pero bueno, ellos tienen ahí la idea de que son un bad hombre, y yo vivo la carencia de mi visa para ir, sí, que ahora es una amenaza para los compañeros que se pusieron muy prorrusos y ahora andan muy proculeros, sí, porque ahora tienen mucho miedo de que les quiten la visa. Sí es feo no tener visa,
Es feo que se te enferme tu padre y no puedas visitarlo en su lecho de muerte, por supuesto que es feo. Es feo que se te case una hija en Estados Unidos y no puedes estar con ella. Son muchas cosas feas, sí. Pero si ellos, por lo que hemos sido en lo político, en lo ideológico, consideran que no podemos ir allá, pues simplemente que vayan y chinguen a su madre, tan fácil como eso. Se acabó. Sí, y eso es lo que no veo a mis amigos de izquierda, de la 4T. Que digan, no me quieres dar la visa, porque chingas a tu madre, no voy. ¿Cuál es el problema? Sí, no pasa nada. Porque me vas a joder, sí, jódeme. Punto. Tienes la fuerza, hazlo. Sí, como igual le decimos a lo que se pasa ahora. Lo que pasa es que el problema es que los no vemos españoles eso. quieren Y entonces, pues, incluir a Puerto Rico estamos y a la viviendo ciudad una de situación que es Washington interesante. como Vale la pena estados. asomarse a esos futuros posibles. Está en discusión Ernesto, ya. sobre este tema, Sí. ¿tienes algo que decir? Sí, Ahí te va. ponerlo cerca. ¿Ah? Sí, yo se la rimo a cualquiera, hasta usted, aunque esté lejano. El problema no es de lejanía, sino de capacitación, autoridad y deseo. A ver, primero habría que analizar eso de la famosa circunstancia de que se va a balcanizar. A ver, Salvador, revisa, hace año y medio aquí mismo planteamos el problema de balcanización del país. Se estaban sentando las bases, que hoy ya son muy reales. Aquí le dijimos, se está balcanizando, ¿por qué? Por la diferencia tan grande que hay en este país. Este país siempre ha estado en un mosaico muy grande, muy establecido, de diferencias económicas, sociales, educativas en el país. Eso no es de ahora, está desde la colonia, y se me hace que desde la época antes de la colonia había diferencias. Hay que recordar que acá en la parte del norte siempre estuvo muy lejana del poder central. Una de las características de esta parte, como la parte del sur que se independizó de México, incluso hasta Yucatán intentó en un momento determinado zafarse. Son condiciones y historias diferentes. Este mosaico es normal en la historia y somos diferentes. Aquí el problema es que la gente del norte se ha contagiado de la forma de vivir, de la cultura norteamericana, una cultura del trabajo, de tener más, de conseguir más, y eso ha permeado en la parte norte del país. Por eso la gente que viene de otras partes ve la diferencia. Y yo quisiera que la gente se pusiera a ver las películas de los años 50, cómo Nuevo León permeaba al país, como el Estado o la gente que trabaja y ahorra y está constantemente. Incluso en una de ellas, en el Gran Calavera, le dice, ¿qué andas haciendo aquí en México? ¿Por qué ya no vienes tan seguido? Y dice, lo que pasa es que en Nuevo León tenemos que trabajar para mantener a todo el país. Véanla, en el Gran Calavera. Así de simple, o sea, había ese manejo. ¿Por qué el norte ha sido diferente? A ver, ¿dónde están los mejores generales que ha parido la República Mexicana? Nuevo León. Váyanse para atrás, pues Nuevo León. ¿Por qué? Porque aquí las broncas contra los apaches. Los apaches estaban, y las de los huicholes y una serie de tribus eran bien duras en el norte. Entonces tenías que tener gente que le supiera al manejo militar. Aquí, pues simplemente el que derrotó a los franceses pues, era de aquí. Pero, compañero, eso viene desde muy antes, compañero. Sí, pues estoy hablando de que los aztecas salen del norte, ¿sí? De Aztlán, ¿sí? Para ir a partirle la madre a los que vivían allá en el altiplano y dominarlos, ¿sí? Hoy Aztlán, a propósito, déjenme aclarar, se conoce o es Río Bravo, Tamaulipas, ¿sí? Es la cuna, pues, del poderío azteca acá en el norte, ¿sí? Entonces, a ver, hace poco nos pedía un joven que estudia relaciones exteriores y está muy metido en estos tipos de negocios gringos. Nos decía, oye Ernesto, ¿cómo ves tú la situación de nuestro país con Estados Unidos? Asimétrica, totalmente. Es una dependencia asimétrica. Yo digo, perdón, estamos asimétricos, o sea. Y decía él, bueno,
Ernesto, ¿y no estás preocupado por lo que se está manejando en el Congreso de Estados Unidos con relación a la seguridad? Por eso me interesaba hablar de seguridad. De que sí, hay una propuesta en el Congreso de Estados Unidos para generar que todo el aspecto del narcotráfico sea considerado como terrorismo. La implicación de que se aplique o que se llegue a votar y se apruebe es grave para México. Entonces, él decía, nosotros, dice, dependemos básicamente de los insumos de Estados Unidos. Dice, hay una relación, sí es cierto, somos el principal socio de Estados Unidos en esta área, pero decía, ¿qué pasaría, Ernesto, si en un momento determinado, decía, lo que están proyectando unos diputados, obviamente no demócratas, sino republicanos, con relación, que ya lo manejó Trump, de poner un impuesto a las remesas que mandan los mexicanos en Estados Unidos, acá? Y pues simplemente es la segunda aportación de manejo de divisas, sería gravísimo para el país. Creo que Andrés Manuel está jugando a buscar los extremos. Y él me hace una pregunta que a mí me dio vueltas anoche, en el sentido de, decía, ¿qué no estaremos generando, dice él, algo parecido a lo que está haciendo Rusia con Ucrania? Y dije, no, perdón, no te ubico. Dice, mira, aquí hay muchos inglés parlantes. O sea, muchos de los que estamos en el área de Nuevo León hablan inglés. Y dice, ¿y por qué Estados Unidos en un momento determinado? Dice, hay muchos inglés parlantes que están siendo atacados por el poder central. ¿Por qué no los ayudamos? Y dije, fíjate que no me había saltado esa idea. Compañero, yo tengo semanas de estar hablando del Zelensky mexicano. Sí, por supuesto que eso está ahí. Sí, está en la mente de las gentes. Entonces le dije, mira, obviamente está difícil, pero no está descartable. Yo la verdad, hay mucha gente aquí que se siente más gringa que mexicana, definitiva. O sea, entonces... Muy poco nacionalista. Así es. Mucha gente se siente pues atraída a lo que es Estados Unidos. Al final, nosotros estamos considerando que el gobierno está jugando sus cartas de llevar los extremos. Están tratando de revivir algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a dar esa polaridad. Cuando ya Alemania estaba por destruirse, se creó la polaridad y la Rusia estaba jugando, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba jugando un papel importante. Creo que están tratando de revivir algo parecido, jugar con esa dicotomía de decir hay dos poderes, Estados Unidos viene a la baja, sin duda, todo imperialismo, todo poder termina por ser agotado y se está agotando Estados Unidos. Entonces salen hoy, obviamente, Estados Unidos está perdiendo la batalla en muchas partes, económicamente, y obviamente están surgiendo otras nuevas. Está surgiendo China, que para mí es la ganadora en este aspecto, y la Unión Soviética, que están jugándose un papel interesante. Pero creo que Estados Unidos mexicano está tratando de buscar similitudes en lo que pasó en el 36 al 40, jugando. Hay que recordar que le fue muy bien a México, logró la expropiación petrolera gracias a esa dicotomía del poder y de la guerra mundial. Si no, no lo hubieran hecho, así de simple. Entonces yo creo que están jugando a ver hasta dónde aguanta Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, desde la perspectiva personal, lo están haciendo de manera muy torpe, muy falta de sentido racional, diplomático y de manejo de las cosas. Pero bueno, como me dijo una vez un campesino de la Yancual, cuando se quejaba de las autoridades y se empezaron a quejar, dijo, Ernesto, con estos güeyes hay que arar, y ni modo. Entonces, pues con estos güeyes hay que arar. Entonces, ¿qué buscamos? Pues simplemente que la gente racional que está con Morena trate de frenar hasta donde sea posible un no enfrentamiento grave. Si vamos a ponernos los guantes, porque Rusia está muy lejos para que nos mande apoyos, y yo le decía, las guerras hoy ya no son como las anteriores, y le decía, la guerra de
Rusia contra Ucrania demostró que no pudieron. O sea, los generales hablaban de que en 2 semanas iban a tener. Entonces, bueno, ellos dicen que en 2 semanas, dijeron originalmente que dicen que una, y ya van para mes y medio, y no han podido porque se desgasta la lucha. Yo les dije, vean la historia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú eres nada más dueño del pedazo en que estás, todo el resto está del otro lado. Y lo que no pensaron es que la gente, la sociedad, defendiera a Ucrania. O sea, así de simple. Entonces, a mí me parece que estamos metidos en una guerra, en una bronca con una mala interpretación de las cosas. A mí me parece que debemos entrarle un poquito más racional al manejo, sin dejar de sacar alguna ganancia en estas condiciones. Pero cuidado con perder el sentido de la racionalidad, porque el otro te puede dar un manazo y te va a acabar económicamente y generando un problema grave del país, porque ¿dónde llega ese dinero que vean de Estados Unidos? Básicamente al centro y al sur del país. Cuidado, creo que están midiendo, deben estar midiendo, espero que así lo hagan, el manejo de estas actitudes. Esa es la visión. Sí. Muy bien, compañeros. Yo creo que, pues, a final de cuentas caemos siempre una y otra vez en el mismo asunto, el tema de la racionalidad. Por eso yo mis escritos los termino con la consigna aquella de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, y yo le agrego racionalidad. El problema que tenemos es el problema de la racionalidad y nos lleva otra vez también, dada la circunstancia que tenemos en las fuerzas políticas en México, a el interior de Morena. O sea, por eso para mí es tan importante estar en contacto con los puntos de vista de mis amigos de la 4T, porque la historia que sigue, ¿sí?, va a estar determinada por lo que suceda al interior de Morena, ¿sí? Yo no veo una oposición con la suficiente voluntad, ¿sí?, de sumar, ¿sí? Veo que cada quien sigue jalando para su molino en la pretensión de universalizarse. Por ejemplo, hace poquito vi una entrevista que les hizo Loret de Mola, que por cierto hay una partida de madre del presidente terrible, sí, el jueves. Y en ese mismo programa viene una entrevista. Sale Lorenzo, que se está intentando volver a conectar. Ya se conectó, qué bueno. Bueno, yo recuerdo, déjenme decirles, compañeros, hace muchos años, y vuelve aquí al comentario de la mesa nuestro amigo Benjamín Castro, ¿sí? Benjamín Castro en aquellos años, hace muchos años, era miembro de un partido que se llamaba como el PLM, compañero. El PLM se llamaba el partido. Era pues un partido ligado al ídolo de Benjamín, ¿sí? Lyndon LaRouche. De Lyndon LaRouche. Sí. Bueno, esa vez yo era líder de la Facultad de Matemáticas. Líder no formal, o sea, de facto, pues. Y entonces... ¿No Corleone? No, tampoco. Sí. En aquellos años, pues yo... Ya estamos otra vez, ¿sí? Bueno, ustedes ni siquiera se dan cuenta que se interrumpió la transmisión, pero les estaba comentando que en aquellos años de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, donde yo era un líder estudiantil, ¿sí? Benjamín Castro nos dijo que quería llevar a una dama, un estudiante de la UNAM, de física, para darnos una plática. Era Cecilia Soto. Yo, pues, aprovechando pues la condición de fuerza, sí, que nos está boicoteando Carlos Slim, compañeros, porque estoy viendo. Bueno, estaba yo ponderando la belleza, pues, de Cecilia Soto. Pero bueno, vamos al punto. Ahí plantean ellos que necesitan hacer un esfuerzo para sacar un candidato de unidad de la oposición, que ojalá se sume Movimiento Ciudadano, pero descalifican a Luis Donaldo Colosio. No la chinguen, por favor. En este momento, la única figura que pudiera competir con alguna posibilidad de éxito contra Marcelo Ebrard o contra Claudia Sheinbaum es Luis Donaldo Colosio, no hay otro. Entonces, si ustedes andan con la pretensión de que quieren ser una pinche oposición
pero descalificando a Luis Donaldo Colosio, perdónenme compañeros, pero una de dos, o le están haciendo al pendejo, o nos quieren hacer pendejos a nosotros, y andan buscando algún interés particular. La división, sí, o sea, la división es importante. sí, ok, podrán hacer pendejos a muchos, pero la verdad, algunos no. O sea, si ustedes están en esa condición, se hace francamente sospechosa, ¿sí? Y yo creo que están muy probablemente, como está diciendo aquí mi amigo Serve, que los dos están recibiendo dinero, pues que están de algún modo obedeciendo un esquema de... Divide y vencerás, viejo. Así es, de atomización de la oposición, ¿ok? Pero ¿saben una cosa? Luis Donaldo Colosio es una opción en este momento. Quizá se diluya en lo que sigue, ¿sí? Pero por lo pronto, en este momento, Hoy por hoy, que no depende de nadie, ni siquiera del Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Si Luis Donaldo Colosio se lanza como opción independiente, tiene opciones de ganar. Entonces, no desprecien a Luis Donaldo Colosio. Yo les digo, si de veras quieren avanzar en lo político como oposición, no le hagan al pendejo, ¿sí? Ahorita deben de arropar a Luis Donaldo Colosio, a lo mejor en silencio, tranquilos, pero no descalificarlo, es ir abiertamente en contra de él. No se me apendejen, sí, pero bueno, a veces es la vocación, compañeros, ¿qué le vamos a hacer? Sobre este tema, pues, para concluirlo, para ya casi concluirlo, estamos hablando de la relación de México con Estados Unidos. ¿Querías decir algo, Gilberto? Sí. Sí. A ver, vamos a escuchar la voz de la 4T dentro de la grillera. Sí, con respecto al problema que hay con Estados Unidos, pues sí, efectivamente se está generando una relación un poco ríspida, a raíz de que, o más bien, quiero suponer que es porque principalmente los gobiernos de Estados Unidos estaban acostumbrados a que México era gobernado por presidentes dóciles, que se acoplaban a las, digamos, a los pedimentos, a las indicaciones que hacían desde Estados Unidos, del gobierno central de la Casa Blanca. Y al llegar una persona como Andrés Manuel López Obrador, pues esa percepción ha empezado a cambiar, porque nuestro presidente ya no está dispuesto a ser dócil y condescendiente con las arbitrariedades y los abusos que a su punto de vista se están llevando a cabo por parte de la mayoría de Eso las... es heroico, ¿no? No necesariamente. No es heroico. No necesariamente. Voy a terminar mi propuesta, mi comentario. Principalmente por algunas empresas extranjeras, desde luego la mayoría de Estados Unidos, pero con honrosas excepciones, ¿verdad? Como en todo. Entonces se ven afectados los intereses de grandes empresas de Estados Unidos y pues obvio que el gobierno va a responder, es obvio que va a protestar, es obvio que va a presionar con todas las herramientas, todos los elementos que tenga a su alcance. Pero lo que está haciendo nuestro presidente es lo que haría cualquier presidente de un país. Simplemente defiende a su pueblo, simplemente defiende a las instituciones, simplemente defiende a la nación. Si ve que hay alguna arbitrariedad, la hace ver, la comenta y ya lo ha dicho que lo puede llevar a las instancias que sea conveniente para hacerles ver cuáles son las razones por las que se está haciendo esta reforma eléctrica y energética, de que pues había actividades un poco ilegales, un poco fuera de la ley y que pues hay que arreglar, pero no se está cerrando a la inversión extranjera, no se está cerrando a que las empresas puedan seguir haciendo negocios, pero negocios dentro de la ley, negocios regidas por la Constitución, que no salgan de ahí, y México está abierto a todo esto y lo ha dado a conocer. Lo que pasa es que sí estaban teniendo ganancias pues muy considerables, pero llevando a cabo actos a veces un poco ilegales y pues que habría que corregir, y eso es lo que está proponiendo, ¿verdad? Y además, con respecto a Rusia, pues la posición de México es la de siempre, no está del lado de uno o de otro, simplemente es neutral, y porque apoyar abiertamente a las decisiones de Estados Unidos con respecto a las sanciones con Rusia, pues eso lo va a poner de un lado del problema, del lado de Estados Unidos, del lado de la OTAN, y pues yo pienso que no es el papel de México por el momento, ¿verdad? Porque se que pondrían mal con Rusia, entonces ni está 100% con Estados Unidos, ni está 100% con Rusia. Y en la última decisión que se llevó a cabo, donde quitaron a Rusia del Consejo de
algo que tenía que ver con derechos humanos en la ONU, pues es obvio que lo menos que podía hacer era abstenerse, porque votar en un sentido o en otro era ya pasarse al otro lado de alguno de los bandos y eso pues iba a afectar y entonces iba a dar a entender que México estaba cambiando de posición, lo cual pues no se pretende eso, ¿verdad? Sino que se va a consolidar su posición neutral. Ese es mi punto de vista. Una pregunta, maestro. En la Segunda Guerra Mundial, ¿México para dónde jaló? ¿O con quién se alió? Bueno, es muy... Más quiero saber. No, bueno, eso ya se sabe, en la historia está registrado, pero ¿Con quién se alió? Pues con Estados Unidos. Con Alemania, ¿no? Con Alemania, ¿no? ¿No? Ah, bueno, No, eso ya lo veremos. Pero, no, déjame terminar nada más. Entonces, pero eran circunstancias diferentes, ¿verdad? A veces sí hay que tomarlos en cuenta, pero no al 100%, ¿verdad? Recuerden, como dijo Emerson, creo que dijo Emerson o Séneca hace más de 300 años, el hombre, en este caso el país y las organizaciones, son y dependen de las circunstancias que los rodean. Por lo tanto, pues hay que tomar decisiones. De Rusia. Sí, muy bien. No necesariamente, circunstancias. no necesariamente, estamos simplemente neutrales. Muy bien, compañeros. Bueno, pues fue José Ortega y Gasset el que dijo, yo soy dueño de circunstancias, sí. Bueno. Pero el punto aquí es el siguiente, compañeros, y es una situación muy general de este gobierno. A ver, vamos a decir que, concediendo que todo lo que dice el presidente López Obrador es estrictamente cierto, las compañías extranjeras que han estado generando energía eólica o solar han estado haciendo cosas indebidas, fuera del margen legal, ¿sí? Cuando en los tratados de libre comercio que tenemos se puntualiza mucho, que se penaliza mucho la corrupción, ¿sí? Y eso es algo que tiene tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hasta ahora el presidente está señalando que ha habido actos de corrupción? ¿No lo hace entonces cómplice durante 3 años? O sea, él es obligado y juró por eso, aunque yo sé que los juramentos a él le vienen valiendo madres, ¿sí? Pero él juró cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces tiene 3 años viendo cómo las pinches compañías extranjeras abusan y se están ganando dinerales en base no a lo que están ofreciendo, sino en base a la corrupción, y no ha dicho nada. Hasta ahora... ¿La omisión es un delito? La omisión es un delito, por supuesto. Entonces, ¿no es el presidente cómplice y de corrupción también? No es cómplice de corrupción. ¿Quién firmó el TECMEC? Lo firmó el gobierno actual, por supuesto. Sí. Entonces, tenemos un problema grave porque el presidente señala problemas, sí, pero se incrimina. Se autoincrimina porque él dice el aeropuerto de corrupción. Ok, de acuerdo, los quiero ver en la cárcel esos cabrones. Pues no hay ninguno en la cárcel. No son los mismos proveedores, los mismos constructores que están en el y son los mismos cabrones que están allá medrando con el otro aeropuerto. El presidente es cómplice de la corrupción, sí. Entonces tenemos un problema muy cabrón con respecto a eso, ¿sí? A ver, te paso otra vez el micro, compañero, representante de la 4T. Señores, el mundo es muy complejo, el mundo es muy complicado. No vamos a la filosofía. No, es que no puede ser que no todo es blanco y negro. Cuando si el presidente no decía nada, pues es estrategia, pero ¿cómo iba a dar a conocer sus cartas? En un juego nunca se hace eso, ¿verdad? Simplemente son las circunstancias, como bien lo dice Ortega y Gasset, ¿verdad? Es él y sus circunstancias. Entonces, todo lo que ha hecho, y como yo siempre lo he comentado también, es por estrategia principalmente, y además todo se vale cuando tomando en cuenta que el fin justifica los medios. Entonces, por lo tanto, pues no nos demos, ¿cómo se dice? Cuando baños de pureza, ¿verdad? En cuanto a la constitucionalidad y todo eso, y el nacionalismo. Y como dice nuestro presidente, ahora sí, la ley es la ley. Muy bien, ok, compañeros. Bueno, cada vez que nos reunimos, sí, aquí con los compañeros de Morena, por eso quiero invitar a más gente de Morena, sí, porque la verdad a mí me encanta el cinismo, sí. O sea, yo no tengo problema con eso, sí.
Y además el poder es el poder. Y además yo hace más de un año, casi 2 años, yo publiqué la Suprema Ley de México. ¿Sí? Son 6 puntos. Se los digo así rapidito. Amarás a AMLO sobre todas las cosas. Así lo vi. El que no ama a AMLO, lo odia. Tercero, sí, odiar a AMLO es delito grave. Cuarto, AMLO puede hacer lo que le dé su chingada gana. Quinto, lo que hace AMLO es legal, ético, moral, patriótico, heroico. ¿Sí? Sexto y último, todo lo no contemplado, todo lo no previsto en el articulado anterior quedará resuelto de acuerdo a la voluntad de AMLO. Esa es la ley suprema del México. ¿Sí? Entonces, lo que ha pasado ahora recientemente es simplemente el artículo 4. ¿Sí? En este país se hace lo que AMLO le da su chingada gana. ¿Sí? Y yo creo que estamos en un marco jurídico legal. Hay algunos ministros y abogados que piensan que la ley suprema es otra. No es puro cuento. Esta es la buena. ¿Sí? Sí, la ley. Yo publiqué, ¿sí? Y a la gente morena le encanta eso, ¿sí? Porque está de acuerdo en que sí debe ser. Ya estamos yéndonos. ¿Tienes algún comentario para salir, para retirarnos? Sí, ya para irnos, si quieres. Muy bien, ¿vas a hablar de qué sexo después de los 80 o qué tema quieres abordar ahora? Pues Por cierto, ¿ya tiene usted alguna novia haitiana, compañero, o todavía no? No tengo ningún impedimento para cualquier raza, siempre y cuando sea femenina. O sea, Siempre y cuando sea aquí. Femenina. o sea, mujer de origen, dice usted. Una Así mujer es. de origen, sí. Sí, porque ahora ya hay trans. A ver, en cratología nosotros No le pusimos. voy a decir señora una de esas personas. Ah. Se pueden encabronar. Sí, es difícil. Hay que decirle, no sé, hay que inventar un término. No, lo que nosotros escribíamos en cratología era lo siguiente, con respecto a los gobernantes. Cuando usted esté en el poder, acuda a los hechos. Si los hechos están en contra, acuda a las leyes. Si las leyes están en su contra, acuda a la consulta popular. Y si la consulta popular le es adversa, a fregar o a chingar a su madre, como dicen los mexicanos, Te voy a pedir al por final. favor que repitas desde la parte que dijiste si todas las anteriores, porque se fue la conexión. Si todas las anteriores no se cumplen, entonces. Hay que crear una policía secreta o un grupo de inteligencia, puedes llamarlo inteligencia financiera o alguna cosa de esas. Es una policía secreta y apoyarte en el ejército y la marina para que aquellos que sean contrariamente contrarios sufran las consecuencias. Y recuerda lo que pasó en Gulag, recuerda lo que pasó en los campos de concentración nazis o en los campos de concentración japoneses o los campos de concentración que tienen los gringos en Cuba. Nomás para que se den una idea, más pasa en Guantánamo. Entonces, así de simple, lo decíamos hace, ¿qué es? En el 2007. Entonces, pues sigue siendo valedera esta manera. Entonces, es vale para cualquier país. Entonces, lo otro que te quería decir es, yo creo que la gente está perdida ideológicamente. Me dicen, es que son de izquierda. A ver, aquí hay un compañero que militó una vez en la izquierda. La base fundamental para determinar si un país es de izquierda o un régimen es de izquierda es centralmente una: ¿quién tiene la propiedad de los medios de producción? Y si está en manos de la sociedad, entonces será socialista. Pero si está en manos del Estado, es simple y llanamente un gobierno de Estado. Es un capitalismo de Estado. Lo que hay en la Unión Soviética, hoy Rusia, es un capitalismo de Estado, donde el Estado se pone de acuerdo con los mayores empresarios que salieron de un capital hecho por la sociedad y se lo repartieron. Y quiero decirles que aquí en México el Estado es un Estado capitalista apoyado por los grandes empresarios. Y si no, díganme quién es el principal garante del presidente. Pues Carlos Slim. ¿Y quién es Carlos Slim? Pues nomás échenle. Está tan, tocado por Dios, que los 20 muertos que hubo en el metro fue Es que ya revivieron.
Sí, sí, y entonces eso te da una idea de que la gente de izquierda, y lo decía la gente que era marxista-leninista, nosotros fuimos marxistas-leninistas y cambiamos porque vimos que había serios errores, tanto en el marxismo como en el leninismo, como en el maoísmo, y generamos izquierda, no te hagas. Bueno, pues hablando de la izquierda, pues es obvio que tanto la Unión Soviética, hoy Rusia, como la quieran llamar, no es socialista, es simplemente un Estado capitalista, donde el Estado tiene cierta rectoría, pero en última instancia vive en amaciato con los grandes capitales rusos en aquella parte. Y lo mismo sucede en México. Aquí los medios de producción están en manos de los capitalistas, y el principal capitalista es Carlos Slim, y qué te digo, Salinas, el otro, y todos los más. Son los ricos siempre se ponen de acuerdo con el gobierno. O sea, siempre al final lo único que pueden hacer es dividirse las ganancias. Hasta ahí. Muy bien, compañeros, pues hemos llegado, compañeros, a la parte final de esta mesa grillera. Espero que pues, el problema que tuvimos del micrófono no nos haya afectado mucho en la calidad y sobre todo volumen de la voz. Déjenme pues simplemente decir que mañana vivimos un día interesantísimo. Yo soy de la opinión, como siempre, con filosofía fundamentalmente liberal, ¿sí? Que cada quien debe hacer lo que le dé su chingada gana. Si quieren ir a votar, vayan; si no quieren votar, no vayan. Si quieren votar por mi presidente, siguen, pues voten la gana, que les dé la gana, ¿sí? Y veremos, eso sí, en el volumen, en la cantidad de personas que vayan, en los desfiguros que se hagan para que vaya la gente, una buena medición de qué está pasando con este gobierno y qué se puede esperar en el futuro, ¿sí? Yo espero pues que la pasen muy bien este fin de semana. Les digo que no va a haber bohemiada hoy, tampoco el próximo sábado. Lo mismo que hizo días en los que ya la gente se está yendo. Sin más tema los convoco. Pero antes de irnos, compañeros, el próximo sábado va a ser sábado de gloria. ¿Quieren venir? ¿Quieren descansar? Ya descansarás mucho cuando te mueras. Así es, o sea que quieren venir el próximo sábado. Yo sí. Mire, mucha gente se está yendo, sí, de vacaciones. Yo no tengo dinero para quedarme, menos para irme, ¿sí? Entonces yo aquí voy a estar. Sí. Necesitas cobrar más. Pues no, sí cobro, pero no me pagan. Es que yo no he aprendido la regla de oro de los encuestadores. Hay encuestadores muy chingones en México, ¿sí? Que se mueven bajo la idea de que un cliente contento es un cliente que paga. Y entonces, si salen mal en las encuestas, pues le mueven ahí para que él esté arriba. Y son muy apreciados por los candidatos porque le dan un beneficio fundamental. Los hace felices. ¿Sí? Estimula el ego. Les estimula muchas cosas, ¿sí? Y entonces ellos son felices, pierden las elecciones muchas veces, pero fueron felices durante la campaña. Y a veces ganan. Y entonces, pues esos encuestadores están muy bien. Y yo, que pues soy en ese sentido, pues el más pendejo de todos, pues yo les digo cómo van, pues no, como que medio me sacan la vuelta, ¿sí? Pero bueno, Una acotación a lo que acabas de decir. sí. ese tema no lo estamos viendo. No es No el lo tema, estamos viendo, no pero es bueno. tema, sí, no es tema, Sí, compañero. pero quiero hacer una acotación A a lo ver. que dices. Efectivamente, tú eres de las gentes que no le dicen lo que no quieren oír. Pero quiero decirte que en las últimas veces que he platicado contigo, ya vas en camino, ¿eh? Ya vas en camino. Ya vas por ahí. No, que no, por favor, que no. Están acusando infundadamente. No, yo dije que vas en el camino. Tú eres el culpable, tú quisiste tocar el tema. Sí, tú. Bueno, siempre la maledicencia estará presente. Tiene verdad. nuestras- Siempre hay algo de verdad en la nuestras vidas, maledicencia. compañero. Piensa el mal y presidente- acertarás. Dice el presidente López Obrador, pues, que lo que no mancha tizna. Sí, y Estás bueno, bien tiznado. yo reconozco, pues, que he tenido la fortuna de tener clientes siempre. Sí, tengo más de 30 años, siempre he tenido clientes. No siempre me pagan, bueno, eso es otra cosa, sí, pero como decían aquellos, sí, Pero porque no quieres, yo te he dicho que nos des al despacho de nosotros y la cobramos. Pero no quieres, pues, por favor.
Bueno, ok, compañeros, Sí. ya nos vamos. No, sí, Iba a decir como aquel vendedor que estaba allá en el estadio de béisbol. ¿Y luego qué estaba vendo? vendiendo cosas. No. Pues no le compraba a la gente nada, así. Y luego de repente se paraba y decía, no vendo, pero me divierto. Y bueno, así estoy yo, pues, me divierto. Compañeros, por consenso en la mesa, porque esta mesa no tiene nada más que hacer interesante, útil en la vida que venir a grillar los sábados. Sí, aquí el sábado de gloria nos vemos. Además va a ser muy importante que nos veamos porque comentaremos los resultados de la consulta de mañana, ¿sí? Y las reacciones que ha habido, los desfiguros que pudiera hacer el presidente si las cosas no le salen bien o alguna otra cosa. Si nos vemos Te adelanto, todo va a estar bien. dice Ernesto Cerda que todo va a estar bien. Así. O ellos van a pretender que todo está bien, pero no nos hagamos pendejos, compañeros. Si no van más de 10 millones de gentes mañana, a pesar de todo lo que va a hacer, será un gran fracaso. Van a ir 11 para el millones presidente. 750. Si van entre 10 y 20, yo creo que sería un éxito relativo. 11 millones 750. Si van mil, 30 apúntalo. millones será un éxito, pero fabuloso. Ya para irnos, compañero de Morena, ¿cuántas personas estimas que irán a ir a la consulta mañana? 11 millones 750. ¿Cuántos? números? En millones. Entre 15 y 20 millones. Entre 15 y 20 millones es la postura de Morena. Compañero Pedro Noriega, ¿cuántos piensa que irán a ir? No, turbante yo no traigo, no sé. vamos No a traes esperar- todavía. vamos a esperar los resultados. La Ernesto bolita de Cerda, cristal ¿cuántos se- crees se que van a logró ir? ayer. Si funciona el superacarreo, debe estar por los 11 millones. 11 millones. Toño Quiroga, the owner of this place, sí. Y persona que contribuyó con su voto a que López Obrador sea presidente de la República. ¿Cuántos crees que van a ir mañana? 12 millones. ¿Cuántos? 12. 12 millones. Muy bien, compañeros. Entonces, lo que queda claro, pues, es que en cierto sentido la expectativa es que ande por ahí 10, 12 millones de votantes. Si van más de 20 sería un éxito, pero rotundo. El presidente muy lejos todavía, pues, de Los 30. el 40% que haría vinculatorio el resultado. Pero lo que yo sí les puedo decir es que vayan los que vayan, de acuerdo a lo que nosotros hemos medido, he hecho 35 encuestas desde agosto para acá, el resultado va a ser que el presidente, por supuesto, debe seguir, y es natural, es un recurso para los que le han perdido la confianza, sí, que en este caso no aparecieron por ningún lado. Los que pidieron eso son los que están eufóricos con el presidente y tienen no confianza, le tienen fe al presidente, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué chingados va a pasar? Pues que va a salir que siga. Ese no es el punto. Y hay que decirlo de nuevo. El porcentaje de los que digan que siga no es el apoyo que tiene el presidente, ni más. Porque muchos queremos que siga, pero para que se chingue, para que enfrente las consecuencias de todas las burradas que ha hecho su gobierno. Entonces, no nos confundamos tampoco, ¿sí? Lo que va a medir el éxito, el fracaso de esta consulta es cuántos vayan a la consulta, ¿sí? Muchos amigos despistadamente piensan que harán bien siendo opositores. Por supuesto que los que son de López Obrador, los seguidores de López Obrador, tienen la obligación moral, ética, partidista de ir, ¿sí? A refrendarle su apoyo, cariño, amor desmedido, su fe, ¿sí? Su locura. Que no se te olvide el abrazo. El abrazo. ¿Verdad? El, Y el beso. El abrazo, el beso. ¿Ok? Bueno, ellos sí, pues, ellos lo quieren. Yo sé que ustedes, compañeros, pues lo van a seguir queriendo, y este país va a ser un país, van a pasar 100 años y todavía López Obrador va a estar marcado en los que están ahorita, que ya se habrán muerto, pero en algunos descendientes ideológicos de él. Y muy probablemente vamos a tener partidos que se ostenten como partidos obradoristas, y va a haber cajitas así como las del niño Fidencio, ¿sí? Donde va López Obrador a hacer milagros, ¿sí? Estampitas de López Obrador, todo eso va a haber, eso ya es inevitable, ¿sí? Pero bueno, nos vamos, compañeros, nos vemos el próximo sábado de Gloria, que la pasen muy bien, y bueno, ¡Viva México, traidores! que llueva la ¡Viva Virgen de la México, Nueva. traidores! ¡Viva México, traidores!
Bueno, desde México, oye, ¿cómo nos iríamos a llamar nosotros? ¿México del Noreste? No, ¿O México del Norte? O sea, nos vamos a agarrar también a Chihuahua y a Sonora y Chihuahua, Baja Durango, California. A Durango Sonora y Baja también nos California. agarraríamos Sí, para México del vamos Norte. en serio, güey. Ya hay una de Y entonces a lo mejor usted podría ser embajador de México del Norte en la hermana república. No, de eso se México lo del dejo muy bien Centro, ciudadano. o Ahí, de hay, México del Sureste. hay sí. muchos traidorcillos ahí, y ahí puede estar. Bueno, está bueno. Compañeros, bye. Nos vemos. Un gusto.